Hola mis queridos suscriptores, sean una vez más bienvenidos a Un Mundo Matemático con Alex Zúñiga. El día de hoy voy a hacer una presentación basada en la división o lo que corresponde a la división entre dos polinomios algebraicos. Espero que esta presentación te sea de gran utilidad. Te voy a agradecer que al final de la misma te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones, que próximamente estaré subiendo más material con estos temas relacionados. Sin más preámbulos, iniciamos con esta presentación. Bueno, para dividir dos polinomios algebraicos debemos tener en cuenta una serie de pasos, que a continuación se resumen en 4. El primero de estos es ordenar de manera descendente tanto el dividendo como el divisor. Segunda parte, debemos dividir el primer término del dividendo con el primero del divisor, colocando este resultado como el primer término del cociente. Tercero, multiplicamos el término obtenido en el paso anterior con cada uno de los términos que compone el divisor, ubicando cada resultado de acuerdo con su semejante en la parte del residuo con el signo invertido, o en otras palabras, aplicando la ley de los signos de manera inversa. Ahora que vayamos a resolver una serie de ejercicios, se explicará esto con mayor detalle. Y por último, repetimos todo el ciclo anterior hasta que el residuo nos dé 0, haciendo la aclaración de que vamos a trabajar divisiones entre polinomios de manera exacta, o sea que el resultado sea exacto. Pasemos al primer ejemplo. Bueno, inicialmente acá tenemos la división entre un trinomio y un binomio. Lo primero que debemos hacer es verificar si estas expresiones están ordenadas de manera descendente. La primera expresión corresponde al dividendo, la parte literal aquí es la x, observamos los exponentes, aquí tenemos x a la 2, x a la 1, y acá se infiere que la x está elevada a la 0, por lo que podemos concluir de que sí está ordenado de manera descendente. Lo mismo hacemos con la segunda expresión que corresponde al divisor. Aquí la x está elevado a la 1, disculpen, aquí está elevado a la 1, y donde está el 1, que no aparece o aparentemente no hay letra, significa que la x está elevada a la 0. Cabe aclarar algo, ¿no? De que esta división se puede escribir también de la manera tradicional, utilizando otro símbolo como este. Entonces, el primer paso nos dice, bueno, se ordena, ya está ordenado, verificamos de que está ordenado. El segundo paso es tomar el primer término del dividendo y dividirlo entre el primero del divisor. Esto sería x a la 2 entre x a la 1. Recordando lo que hicimos en el video anterior, nos dice que dejamos la misma parte literal y restamos los exponentes. O sea que 2 menos 1 es igual a 1. O en otras palabras, x. Entonces, este vendría siendo el primer término del cociente. Ahí está. El tercer paso, que digamos que es el más largo, nos dice, tomamos este término del cociente y va a multiplicar a cada uno de los términos del divisor. Los resultados los ubicamos acá en el residuo de acuerdo a su semejante. Entonces, aquí tenemos x a la 1 por x a la 1. Sabemos que sumamos los exponentes. X a la 1 por x a la 1 me da x a la 2. Aquí lo ubicamos de acuerdo al término semejante. Otra cuestión. De acuerdo a la ley de los signos, más por más es igual a más. Pero como estamos dividiendo, acá anteponemos el signo negativo porque la idea es que el residuo finalmente nos dé 0. Acá tenemos x por 1 nos da x. Este resultado es semejante con 3x. Entonces lo colocamos acá. X más por más inicialmente es más, pero aquí invertimos el signo y debe ir negativo. A continuación procedemos a simplificar o a reducir los términos semejantes. X a la 2 con x a la 2 se cancelan, eso nos da 0. Aquí tenemos como coeficiente 1, 3 menos 1 es igual a 2, dejamos la misma parte literal y bajamos este 2 con su respectivo signo, más 2. Nos dice el último paso, repetimos el mismo ciclo hecho anteriormente. ¿Qué significa? Que me fijo aquí en el residuo, tomo el primer término que es 2x y lo voy a dividir entre el primer término del divisor.
Esto sería 2x entre x. Aquí cancelamos la parte literal. Miren, x entre x se cancelan y nos da como resultado 2. O sea que 2x entre x, aquí nos da 2, respetando el signo, ¿no? Más entre más. En la división sí se aplica la ley de los signos correctamente. Pero cuando pasemos al caso inverso, que nos toque multiplicar, esta ley se hará de manera invertida. Entonces, tomamos este 2, multiplicamos 2 por x, nos da como resultado x, 2x, lo colocamos acá, de acuerdo a su semejante, más por más nos da más, pero acá se invierte esta ley. Por último, multiplicamos 2 por 1 es igual a 2, buscamos su semejante acá, lo ubicamos, más por más nos da más, pero acá se invierte con el fin de que podamos cancelar esos términos y el residuo no debe dar 0. Entonces, como observamos, 2x menos 2, aquí cancelamos, nos da 0, y 2 menos 2 también cancelamos y toda esta operación nos da 0, obteniendo como resultado final x más 2. Y aquí finalizamos esta operación. Pasemos a un segundo ejemplo. Como podemos observar en esta operación, tenemos la división entre un polinomio de 4 términos que corresponde al dividendo y el divisor está formado por un trinomio. Lo primero que debemos observar es verificar si estos están ordenados de manera descendente. Aquí vemos que la x está elevado a la 3, aquí está elevado a la 2, aquí está elevado a la 0 y aquí a la 1. Por lo cual, esta expresión no está ordenada de manera descendente. Hacemos el mismo trabajo en el divisor y también me doy cuenta de que la x inicialmente está elevado a la 1, aquí está elevado a la 2 y acá está elevado a la 0. Entonces vamos a ordenarlo de que ambos queden de manera descendente. Y esta es la expresión correcta. Entonces, después de ordenarlo, siguiendo los pasos, se toma el primer término del dividendo y se divide entre el primero del divisor. Sería x a la 3 entre x a la 2. Dejamos la misma parte literal, resto los exponentes, 3 menos 2, y eso me da como resultado x a la 1. O simplemente x. Lo colocamos acá. ¿Qué vamos a hacer? Tomo este resultado, este primer término que hace parte del cociente, y va a multiplicar con cada uno de los términos del divisor. Entonces iniciamos. X por x a la 2 nos da como resultado x a la 3. Lo ubicamos de acuerdo a su semejante. Y ahí está x a la 3 con x a la 3. Más por más nos da más, pero acá invertimos la ley de los signos. Nuevamente tomamos x y lo multiplicamos ahora con el segundo término del divisor. Entonces tenemos que x por x es igual a x a la 2. Buscamos su semejante acá. Observamos que aquí tenemos 6x a la 2. Lo ubicamos debajo de él. Más por más igual a más. Aquí invertimos la ley de los signos. Por último, multiplicamos la misma x por el término sobrante. X por 1 es igual a x. Este será semejante con 6x. Lo ubico acá debajo. Más por más igual más. Y aquí invertimos. Pasamos aquí una línea para simplificar dichos términos semejantes. X a la 3 con menos x a la 3, eso me da 0. Ahí se cancelan. Aquí tenemos 6x a la 2 con 1x a la 2. Son signos diferentes y lo restamos. 6 menos 1 me da 5x a la 2. Pasamos a la tercera columna. 6x menos 1x. Antepongo el signo del número mayor. Resto. 6 menos 1 es igual a 5x. Y nos sobra acá el 5 como término independiente. Nuevamente voy a tomar el primer término del dividendo y lo divido entre el primero del divisor. En este caso sería 5x a la 2 entre x a la 2. Acá veo que se repite la misma letra, el mismo exponente, lo cancelo y obtenemos como resultado 5 positivo. No se le olvide que más entre más nos da como resultado positivo. En la división no se invierte la ley de los signos.
lo hacemos únicamente cuando vayamos a multiplicar. Entonces acá obtenemos como resultado 5. Este 5 multiplica con todos los términos del dividendo. Comenzando, 5 por x a la 2 nos da 5x a la 2. Más por más es igual a más, aquí invertimos. Continuamos, 5 por x nos da como resultado 5x. Lo ubico debajo a su semejante, más por más nos da más, aquí invertimos. Y por último tenemos 5 por 1 nos da 5, más por más nos da más y aquí invertimos. Nuevamente, simplificamos los términos semejantes. 5x a la 2 menos 5x a la 2, cancelamos y nos da 0. Pasamos a la siguiente columna. 5x menos 5x también se cancela. Y por último, 5 menos 5 es igual a 0. Por lo cual, damos por finalizada esta operación obteniendo como resultado x más 5. Pasemos a un tercer y último ejemplo. En este ejercicio nos proponen dividir un par de binomios. En el caso del dividendo hay una situación especial. Acá tenemos que ordenarlo de manera descendente, pero la letra que contiene el máximo exponente, en este caso x a la 3, debe ir acompañado de aquellos términos que van descendiendo de uno en uno. Entonces, por lógica propia, si tengo x a la 3, el término que lo debe acompañar es aquel que contenga x a la 2. Pero como la expresión no tiene dicho término, entonces colocamos un espacio reservado para él. Posterior a este debemos colocar el término que contiene x a la 1, en este caso menos 4x a la 1, y aquel que contiene x a la 0. Como tampoco tenemos término independiente, entonces reservamos un espacio para la x elevado a la 0. Esto única y exclusivamente se hace con el dividendo. En el caso del divisor, basta y sobra de que lo ordenemos de manera descendente, pero no de una forma uniforme o estricta como se hace con el dividendo. Entonces, en este caso me doy cuenta que también está desorganizado. Antepongo el término del mayor exponente. Aquí tenemos x a la 2 más 2x a la 1. Entonces, procedemos a dividir el primer término del dividendo con el primero del divisor. En este caso sería x a la 3 entre x a la 2. Dejo la misma parte literal. 3 menos 2 me da 1. Coloco x. Vendría siendo el primer término del cociente. ¿Qué hago con él? Se va a multiplicar con cada uno de los términos del divisor y el resultado lo colocamos acá debajo de su semejante. X a la 1 por x a la 2 nos da como resultado x a la 3. Lo ubicamos debajo de x a la 3. Invertimos la ley de los signos, más por más da positivo, aquí sería negativo. Continuamos, x por 2x. Eso da como resultado 2x elevado a la 2. Entonces, aquí teníamos un espacio reservado para ese término y lo colocamos debajo de él. 2x a la 2 más por más no da más. Aquí invertimos el signo. Ya como la x fue multiplicado por todos los términos, procedemos a simplificar aquellos términos que son semejantes. X a la 3 con x a la 3, uno es positivo, otro es negativo, lo cancelamos. Aquí tenemos menos 2x a la 2 menos 4x y dejamos un espacio reservado. A ver si aparece el término que contiene x a la 0. Nuevamente tomo el primer término del dividendo, menos 2x a la 2, lo divido entre el primero del divisor, x a la 2, se repite la misma letra con el mismo exponente, los cancelamos y obtenemos como resultado menos 2. Este vendría a ser el segundo término del cociente de esta división. Tomo este menos 2 y lo multiplico por cada uno de estos términos. Menos 2 por x a la 2 me da menos 2x a la 2. Coloco el resultado debajo de su semejante, aplicamos la ley de los signos de manera inversa, menos por más da menos, aquí sería más. Posteriormente multiplicamos menos 2 por 2x, eso me da como resultado 4x.
De la misma manera invertimos la ley de los signos, menos por más da menos, aquí sería más, trazamos una nueva línea y nos damos cuenta que ambos términos se pueden cancelar, obteniendo como resultado 0 en el residuo, lo que significa que esta división es exacta y el resultado final es x menos 2. Con esto, queridos suscriptores, doy por finalizado el tema de división entre polinomios algebraicos. Ya sabes, si te gustó el canal, sigue apoyando esta causa para seguir creando este tipo de contenidos, agregándote al canal, regalándome un like, activando la campanita de notificaciones y siguiendo en el día a día el crecimiento de este canal. Muchas gracias a todos, les mando mil bendiciones, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.